Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. En este video vamos a tejer esta prenda. Es un chaleco que queda suelto. Vamos a tejer primero la parte de la espalda, después la parte del frente y unimos en los laterales. Es una prenda muy sencilla, muy fácil de hacer. Yo la hice en talla mediana. Mide 104 centímetros aproximadamente todo el contorno, es decir, toda la vuelta. Y de largo mide 40 centímetros. Pero esta prenda la podemos tejer en la talla que nosotros vayamos a necesitar. Solamente vamos a comenzar con una medida que es el ancho de la espalda y sobre eso comenzamos a trabajar en nuestro proyecto. Yo he utilizado 250 gramos de este hilo que les voy a mostrar a continuación. Para este proyecto voy a utilizar este hilo. Es de poliéster, viene aquí en su etiqueta, estambre poliéster brillante para tejer y decorar. Contiene 100 gramos cada ovillo, es delgadito, medirá unos 2 milímetros de grosor aproximadamente, pero es peludito. Aquí en la etiqueta indica que el gancho recomendable para utilizar es el número 4, pero yo voy a tejer este proyecto con un gancho de 6.5 milímetros, porque como es muy peludito, pues yo quiero que los puntos me queden un poquito abiertos y no tan juntitos, para que no se vea extremadamente peludito mi prenda. Por eso voy a utilizar un gancho más grande para que los puntos estén más grandes y más separados. Para esta prenda, al utilizar este tipo de hilo, pueden utilizar cualquier tipo de gancho. Aquí la diferencia es qué tan abiertos o qué tan cerrados quieren los puntos o qué tan pequeños, qué tan grandes. Yo, como les digo, quiero que los puntos estén un poquito separados, ya que tiene la ventaja de que es peludito y aún así no se van a ver los puntos tan abiertos. Pero les digo, puede ser con el gancho que ustedes prefieran. Aquí solamente vamos a tomar una medida y sobre eso vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Lo ajustamos a la medida del gancho y ahora vamos a tejer cadenas. Aquí es donde vamos a tejer la cantidad de cadenas que vayamos a querer para el ancho de nuestra prenda. Aquí es tomar hilo y pasarlo. Yo tejí en total 55 cadenas, que así, sin estirar, así como están, miden 49 centímetros. Recuerden que siempre las cadenas así sin estirar tienen una medida y cuando comenzamos a tejer las filas de puntos siempre tienden a estirar un poquito. Así que ahorita mide 49 centímetros y cuando haga las filas más adelante es normal o es muy probable que el tejido crezca entre 2 o 3 centímetros aproximadamente, para que lo tomen en cuenta. Estas 55 cadenas o 49 centímetros es el ancho que yo necesito para mi prenda. Podemos tomar como base el ancho de lo que mide de un hombro hasta otro hombro o el ancho de nuestro busto, lo que queramos tomar como referencia. Ya que tenemos todas las cadenas, ahora vamos a comenzar a trabajar. Yo voy a tejer puntos altos. Voy a colocarme aquí en la última cadena para saber que ahí voy a comenzar a tejer y hago 2 cadenas extra. 1 y 2. Aquí voy a tratar de acercarlo a la cámara lo más que pueda porque como está muy peludito este hilo, no se alcanzan a distinguir muy bien las cadenas, pero aquí están abajo. Ya hice las 2 cadenas, voy a comenzar el primer punto alto aquí donde tengo mi dedo, que si contamos del gancho hacia arriba, pues es la tercera cadena. Ahí hacemos el punto alto. Las 2 cadenas que hagamos al inicio las voy a considerar como un punto también. Quiere decir que si yo hice 55 cadenas, me deben de quedar 55 puntos altos, más estas 2 cadenas que también voy a contar como un punto, entonces en cada fila siempre voy a tener 56 puntos altos, considerando estas 2 cadenas como punto. Me paso a la siguiente cadena y también ahí hago el punto alto. Me paso a la siguiente y un punto alto. Vamos a tejer una cadena sobre cada punto, un punto alto, perdón, sobre cada cadena disponible.
Ya estoy por terminar mi primer fila. Aquí tengo la última cadena. Voy a tejer mi último punto alto y terminaría la fila. A partir de aquí es bien sencillo, ya solamente vamos a tejer filas de puntos altos. Siempre al comenzar con la siguiente fila vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a girar nuestro trabajo y a tejer un punto alto sobre cada punto disponible. Aquí tengo el siguiente punto, que es este. Aquí de donde salen estas 2 cadenas, que es de esta esquina, no vamos a tejer nada porque estas 2 cadenas representan el punto alto que está encima de este, o sea, el primer punto de la siguiente fila. Entonces se comienza a tejer en este. Aquí, si se alcanza a ver, hacemos el punto alto en el siguiente punto, un punto alto, en el siguiente igual. Y así continuamos hasta terminar toda la fila de puntos altos. Y si yo tengo 56 puntos altos en la primera fila, quiere decir que a partir de la segunda y todas las demás que voy a hacer, siempre debo de tener 56 o la cantidad de puntos que ustedes hayan hecho para su medida. Ya estoy por terminar la segunda fila. Siempre que terminemos una fila, hay que terminar el último punto. Aquí se alcanza a ver muy poco por el tipo de hilo que estoy usando, pero siempre hay que tejer el último punto alto sobre las 2 cadenas de la fila de abajo. Como también cuentan como un punto, hay que terminar el último punto de la fila de arriba en esas 2 cadenas para que nos quede exactos nuestros puntos de cada fila y esto quede completamente parejo. Si nos brincamos estas 2 cadenas, puede que no nos quede parejo y nos van a ir quedando menos puntos conforme vayamos tejiendo las filas. Entonces es importante terminar sobre estas 2 cadenas de la fila de abajo el último punto. Aquí las voy a buscar bien porque este hilo está un poco tedioso. Y termino la segunda fila. Así hay que terminar siempre para que esto nos quede completamente parejo al inicio y al final de cada fila. Ya terminé la segunda fila, levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo y comenzamos con la siguiente fila. Un punto alto sobre cada punto disponible. Y a partir de aquí todas las filas las vamos a tejer de la misma manera, siempre filas de puntos altos hasta lograr el largo que vayamos a querer para esta prenda. Yo me lo voy a ir midiendo a partir desde los hombros. Conforme vaya tejiendo la fila, me voy a ir midiendo esta parte en los hombros para ver qué tan largo me llega y hacerlo al largo que yo necesite o que yo quiera esta prenda. Ya terminé toda esta primera parte que es la espalda. Aquí agregué unos puntos diferentes porque aquí hice los puntos altos, pero a pesar de que usé un gancho grande porque les decía que quería que los puntos quedaran un poquito más separados, sentí que era mucho tejido muy junto por la textura o la forma de este hilo. Entonces aquí en la parte de arriba comencé a tejer cada 2 puntos una cadena, 2 puntos una cadena, obviamente brincándome el punto que representa la cadena, dos puntos altos, perdón, una cadena, me brinco este punto porque lo representa esa cadena, 2 cadenas, 2 puntos altos, una cadena y así sucesivamente para tener la misma cantidad de puntos en cada fila y me quede del mismo tamaño. Ahorita cuando haga la parte de enfrente igual les voy a explicar cómo hice esta parte de 2 puntos altos y una cadena. Bueno, en total desde la primera fila hasta la última hice 22 filas. 7 filas fueron de puntos altos, 14 filas con esta combinación de cada 2 puntos altos una cadena y la última fila de puntos altos. En total son 22 filas que miden 40 centímetros de largo. Este es el largo de mi prenda. Y de ancho medirá o mide 52 centímetros. Una vez teniendo la parte de la espalda, vamos a tejer la parte delantera.
Yo aquí ya me adelanté un poquito para mostrarles cómo es que va a quedar solamente esta parte, y ahorita voy a tejer otra parte exactamente igual de este lado. Para esto vamos a dividir la cantidad de puntos que tenemos. Yo en cada una de las filas de la parte de la espalda tengo 56 puntos en cada fila. Para la parte de enfrente tomé únicamente 26 para este lado y voy a tomar otros 26 para este lado. Me da un total de 52 puntos, quiere decir que me van a quedar aquí al centro 4 puntos sin tejer, que viene siendo aproximadamente la parte del cuello, que voy a dejar un poquito abierta para que el chaleco o esta prenda me quede suelta. Pero como les digo, si quieren usar todos los puntos, por ejemplo, en lugar de haber usado 26, uso 28 puntos y 28 puntos del otro lado para que no me quede aquí ningún punto sin tejer. La prenda me va a quedar un poquito más cerradita, pero no pasa nada, igual va a tener la misma caída o podemos agregarle botones. Aquí ya pueden variar un poquito las opciones. Y bueno, independientemente si lo quieren hacer o muy abierto o muy cerrado, los pasos son los mismos. Para esto de 26 puntos, una vez que tengamos toda esta parte de la espalda que nos va a quedar como un rectángulo o un cuadrado, depende qué largo, qué ancho le hayan dado. Ya teniendo la espalda, ahora sí vamos a tejer la parte de enfrente. Para esto vamos a tomar una de las esquinas. Yo voy a ubicar aquí el primer punto. Colocamos el estambre o el hilo en ese punto y levantamos con 2 cadenas, que ya sabemos que las 2 cadenas de inicio también nos cuentan como un punto. Me paso al siguiente punto y hago un punto alto. Me paso al siguiente y punto alto. Yo les digo que en total voy a hacer 26 puntos, pero pueden hacer la cantidad de puntos que ustedes gusten dependiendo qué tan ancho quieran la parte de enfrente o qué tan abierto o qué tan cerrada la quieren. Aquí para el frente solamente vamos a tejer filas haciendo 2 partes iguales, que es este lado y el que estamos haciendo. Y estos 26 puntos que yo estoy haciendo es para que esta parte, solamente esta parte mida 24 centímetros, o sea que voy a tener 24 centímetros aquí, 24 centímetros de este lado y el centro queda abierto. Ya terminé los 26 puntos, que es este ancho que voy a querer. Aquí al centro me quedaron los puntos sin tejer. Aquí pueden contar los puntos que vayan a tejer para la parte de enfrente o contarlos primero, colocamos aquí un marcador, contamos los del otro lado y colocamos un marcador para saber que de ambos lados vamos a tejer solamente hasta donde esté el marcador. Primero un lado y después el otro lado. Aquí ya tengo este lado. Una vez que termine la primera fila, siempre vamos a levantar con 2 cadenas porque estamos tejiendo con puntos altos. Giramos el trabajo y ahora les voy a mostrar cómo es que hice esta parte de cada 2 puntos altos, una cadena. Esto es muy sencillo, además que yo quise que los puntos estuvieran un poquito más abiertos para que se vean un poquito más marcados los puntos y se vea un poquito diferente la parte de abajo la parte de arriba. Pero igual esto es opcional, pueden o no hacer esto, de cada 2 puntos altos una cadena, o tejer un punto alto y una cadena, o hacerlo todas las filas en puntos altos, como mejor les parezca o como mejor les guste. Les digo, como quiera el proceso, pues siempre va a ser igual. Aquí ya terminé la primera fila de aquí de enfrente, levanto con 2 cadenas, giramos el trabajo y ahora voy a tejer en el siguiente punto un punto alto. Como las 2 cadenas también me cuentan como un punto alto, entonces aquí tengo 1 y 2 puntos. Hago una cadena al aire, me brinco el siguiente punto, me paso al que sigue y ahí hago un punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. Ya que tengo 2 puntos altos juntos, hago una cadena al aire, me brinco un punto, me paso al siguiente y un punto alto, en el siguiente un punto alto. Ya tengo mi secuencia de 2 puntos, hago una cadena, me brinco un punto, me paso al siguiente y un punto alto y otro punto alto.
y de esta manera voy a seguir tejiendo todas mis filas. Aquí se ve un poquito la separación de los 2 puntos, el espacio de la cadena, 2 puntos, el espacio de la cadena, 2 puntos, el espacio de la cadena. Así voy a tejer todas las filas hasta completar 14 filas. Una vez que termine las 14 filas, la parte de abajo, que serían 7 filas las que me restan, las voy a tejer completas de puntos altos. ¿Por qué? Porque voy a hacer la misma secuencia que hice en la espalda. En la espalda tengo 7 filas de puntos altos, 14 filas haciendo la secuencia de cada 2 puntos altos una cadena y al final una fila de puntos altos, que es lo mismo que debo de tejer enfrente. Aquí comencé con una fila de puntos altos, ahora sigue la secuencia de cada 2 puntos altos una cadena y así voy a continuar hasta tener 14 filas o la cantidad de filas que ustedes vayan a querer para el largo. Por ejemplo, si en la parte de la espalda tejieron 22 filas en puntos altos, entonces en esta parte que estamos haciendo enfrente tienen que hacer las mismas 22 filas de puntos altos. O como les digo, la cantidad de filas que ustedes hayan hecho para el largo de su prenda. Entonces vamos a terminar este lado del frente. Ya terminé la segunda fila, voy a comenzar la tercera y voy a tejer lo mismo que tengo abajo, es decir, mi secuencia de 2 puntos altos, una cadena, aquí está la cadena de abajo, aquí sigue el punto alto, aquí ya podemos ver un poquito más marcado qué es lo que sigue por tejer, porque estoy haciendo lo mismo que la fila de abajo. Al terminar de tejer estos 2 lados, que es la parte de enfrente, vamos ahora a unir los laterales para poder cerrar, aquí ya me adelanté, y dejar abierta la parte del brazo. Yo como quiero que mi prenda me quede suelta, holgada, cerré solamente una parte pequeña dejando todo esto abierto para el brazo y esto le da un poquito más de caída al chaleco. Pero aquí también puede ser opcional, podemos cerrar más en caso de que queramos que el espacio esté un poquito más cerrado, que nos quede más ajustado. Esto también puede ser ya opcional, depende cómo nos guste. Para esto nos vamos a medir esta prenda, dejando esta parte encima de los hombros, aquí va el cuello. Y ya que nos medimos, vamos a calcular aquí aproximadamente qué tanto vamos a cerrar y qué tanto vamos a dejar abierto para el brazo. Por ejemplo, yo voy a cerrar solamente hasta la fila número 7. Nos lo podemos medir y colocar un marcador para saber que hasta ahí está lo que vamos a cerrar. Después vamos a contar en la parte de enfrente cuántas filas hay de abajo hasta el marcador, hasta donde tengo mi marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justo donde termina la fila número 7. Ahí voy a colocar el marcador. Voy a contar que en la parte de atrás también sean las 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y justo ahí, donde termina esa fila, voy a colocar el marcador. Hay que contar que sean las mismas filas para que nos quede pareja la prenda, nos quede parejo y cerrar a la misma altura. Una vez que ya tenemos colocado el marcador, vamos a cerrar con puntos deslizados o también puede ser con puntos bajos o con aguja. Y lo que hay que hacer, yo aquí ya no quise cortar el hilo para no dejar tantas hebras sueltas, pero si ya lo cortaron es solamente volver a tomar el hilo, tomar el punto de aquí, una esquina, con la esquina de la parte de enfrente. Ya que tengo ambos lados en el gancho, hacemos un punto deslizado. Voy a tomar el siguiente espacio en la parte de atrás, calculando que esté a la misma altura un lado con el otro para que nos quede parejo. Ya que tengo las dos partes en el gancho, la parte de la espalda y la parte de adelante,
Ahora sí hacemos el punto deslizado. Y de esta manera voy a ir haciendo la unión en estos laterales hasta llegar a donde tengo el marcador o la marca que yo puse indicando que todo esto es lo que voy a cerrar. Voy a unir ya el último punto, que es donde tengo el marcador. Hago el punto deslizado. Yo siempre hago una cadena para asegurar un poquito mejor que esto no se me vaya a soltar. Cortamos este hilo y esta hebra que acabamos de cortar la podemos esconder entre estos puntos deslizados que hicimos. Al terminar la unión nos queda de esta manera los puntos deslizados. Casi no se nota por el tipo de estambre. Por fuera queda de esta forma. Una vez que ya hemos hecho la unión en un lateral, hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Ya que tenemos ambas uniones, ahora sí volteamos la prenda al derecho y ya tenemos listo nuestro chaleco. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.